Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Tripolina. Bueno, preguntas de la clase pasada. ¿Por qué esto? Sí, las principales. Sobre todo el manejo de energía, la inversión y la ganancia de FPS en el hecho. Sí, se las paso, no se las he pasado. Yo espero que hoy, sí, a tu correo. Porque el primer parcial, digamos que era después de azúcares, ¿verdad? Y acabando azúcares. ¿Tienen el temario? A ver, chécale. Creo que es acabando azúcares. Bueno, si quieres lo reviso el lunes, ya ponemos fecha del parcial. Pero yo creo que ya no falta mucho, quizá una semana y media a lo mejor, para que no les tome de sorpresa. Desde el principio hasta ahorita. Mañana ponemos fecha, el lunes ponemos fecha si quieres, del parcial. Todavía no sé bien cómo. Bueno, entonces, vimos la décima reacción, generación de dos piruvatos a partir de una molécula de glucosa. Mediante la enzima piruvato sinasa y mediante esa reacción también se obtiene un ATP en el proceso. Eso es en Leninger. Aquí está el DTG de la reacción, no es 31.4. De hecho, el DTG es más alto, pero se invierte para generar el ATP durante este proceso, más o menos de menos 60. Ajá, aquí está el ATP, sí se generó. Simplemente se transfiere el fósforo de fosfonol piruvato a este ADP y ya queda como ATP más piruvato. Y el piruvato sufre un proceso de tautomerización. ¿Recuerdan la tautomerización? No. Es simplemente un rearreglo en grupos funcionales que tienen dobles enlaces en la estructura. Nada entra, nada sale, todo es dentro de la misma estructura. En este caso, este doble enlace carbono-carbono se rompe y se forma con este oxígeno. Para que este oxígeno forme doble enlace, ese hidrógeno tiene que irse y se va para formar un metilo aquí abajo, que es este que está acá. ¿Es también por enzima? No, este es espontáneo. Al estar en solución, el piruvato sufre este rearreglo, es como el proceso de resonancia, ¿recuerdan? De la estructura cíclica. Y los tautómeros tienen dos formas de aceto y la enol. En este caso, la que se prefiere al estar en solución, el piruvato, es la forma aceto, es la más abundante. Acetilcolina. La acetilcoenzima. Sí. ¿Has oído un tautomerismo? Es cuando utilizas en la definición la propia palabra que estás definiendo, como cantinflar, algo así parecido. Una tautomerización es un rearreglo intramolecular en la distribución de cargas, en la formación de enlaces. Por lo general implica transferencia de hidrógeno y rompimiento y formación de dobles enlaces. Es un rearreglo intramolecular. Es espontáneo y se da cuando el producto está en solución, el atractivo. No, es espontáneo. No, los dos
pasa en la forma Z. No se puede hacer Se prefiere la forma Z, de hecho la mayor parte, si fijas la flecha esta, la de arriba es más grande, eso indica que está principalmente en forma Z, y creo que la encima se le conoce la forma Z. Sí, mira, aquí está el piruvato cuando pasa el lactato, sí, está aquí en su forma Z. Sí, es la forma utilizada por las enzimas. Un ejemplo de un tautomerismo podría ser, por ejemplo, la siguiente definición. Un tautómero o la tautomerización es aquella reacción que implica la formación de tautómeros. Les di la definición, pero no llegué en ningún sitio, ¿no? ¿Sí me siguen? Ah, ya. Ese es un tautomerismo, es un ejemplo, ¿no? Un tautomerismo es utilizar la misma palabra que defines en la definición, sin aclarar qué estás diciendo. Es un tautomerismo. Entonces, la tautomerización es simplemente un arreglo intramolecular que implica formación y rompimiento de dobles enlaces y transferencia de hidrógenos entre las moléculas, los átomos de las moléculas que forman esta estructura. Punto. ¿Ok? Entonces ya estamos en la forma Z. Y esta imagen de Lehninger muestra el proceso, el paso de gliceraldehido 3-fosfato, que ya vimos en la glucólisis, a 1,3-difosfoglicerato y a 3-fosfoglicerato. ¿Recuerdan estos pasos? ¿Qué fue el paso 6 o 7? Ajá, 6, 7. Este sería el paso 6, que está aquí arriba, y el paso 7 estaría aquí abajo. Y sucede que las enzimas que lo catalizan, que una genera NADH y la otra genera ATP, están juntas formando un complejo, están interactuando entre sí, como se ve aquí. Pero cuando están separadas, la reacción es más lenta. Cuando están juntas, la reacción es más rápida. Vemos aquí que está el glicerol de fosfato, entra a la primera enzima, que sería esta azul, cataliza la primera reacción, se forma el 1,3-difosfoglicerato. Entonces, este ya entra a la segunda enzima, la cual forma rápidamente ATP y 3-fosfoglicerato. Entonces, vemos aquí esta es una reacción rápida. Cuando las enzimas están separadas, es una reacción más lenta. ¿Por qué? Porque es la acción secuencial de dos enzimas separadas. El primer producto difunde, tiene que llegar y chocar con la otra enzima, la segunda, para que se lleve a cabo la reacción, ¿no? Y en este caso, el sustrato se canaliza directamente de una enzima a otra, y esto hace que el intermediario, que sería este, el 1,3-difosfoglicerato, no salga de las enzimas. Nunca se ha liberado al solvente, como dice aquí. ¿Sí me explicó? Cuando estos dos están interactuando entre sí, formando un complejo enzimático, la reacción es mucho más eficiente y más rápida. ¿Sale? De las dos formas. Puede ser separado, puede ser en forma de complejo. Miren, que depende de cuán separado. Generalmente son complejos, están unidas. Pero por ejemplo, si tomas una muestra de hígado y la pasas un poquito de ensayo, ahí ya se separan las enzimas. Cambia el ambiente, cambia la fuerza iónica, el solvente, y ya se hace más lenta la reacción. Es la del paso 6 y la del paso 7. La fosfoglicerato sinasa y la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa. Este forma un 3-difosfoglicerato, que es el intermediario que hacemos en la reacción. Este sería la azul y la fosfoglicerato sinasa sería la amarilla. Pues aquí están conectadas y esto hace más eficiente la reacción. ¿Sale? Así es como están en el celular normalmente. Bueno, revisamos esta imagen. Aquí vemos el proceso general donde la glucosa y el azufre y la glucólisis, que son las 10 reacciones que vamos a realizar, y forma piruvatos, 2 piruvatos en este caso. Entonces vemos que el piruvato tiene 3 posibles vías. Vamos a ver esta vía que se lleva a cabo en condiciones anaerobias. Por definición, el catabolismo de la glucosa en condiciones anaerobias se llama
fermentación. Ajá. Vamos a ver el paso de piruvato a lactato. Esto, como dijiste, es anaerobio. También el paso de piruvato a etanol es anaerobio. Y cuando el oxígeno está presente, el piruvato pasa a formar acetilcoenzimal. Entonces vemos que aquí nos dice que se lleva a cabo esta fermentación a lactato o ácido láctico en el músculo que se contrae vigorosamente en los eritrocitos, en algunas otras células y en algunos microorganismos. La reacción general es esta. Está catalizado por la lactato deshidrogenasa o LDH, así se abrevia esta enzima. Noten que la flecha preferencialmente implica la formación de lactato a partir del piruvato. Noten también que hay una inversión de NADH más H, el cual se oxida y sale como NAD. Y esta transferencia de protones implica formar este alcohol y este hidrógeno aquí con el consecuente rompimiento de este doble enlace. Ya no hay grupo carbonilo aquí, el metilo de aquí abajo no se modifica. Y esta es una reacción favorable, un DTG de menos 25. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esto, de esta reacción? Fisiológicamente. Pero antes... Puede servir como para volver a tener glucosa en la célula. ¿Por qué? Porque se supone que se puede guardar en los líquidos, con los líquidos para después ser convertido a glucosa. ¿Dónde es convertido el glucosa? Eso se llama el ciclo de Cori. El lactato de los músculos difunde, una vez que se acumula en los músculos, sale a la circulación y el hígado lo capta. Solo que es una vía cara porque el hígado necesita más ATPs para hacer glucosa del lactato, que es la vía reversa de la glucólisis que vimos. Entonces ya la glucosa la suelta a la sangre. Ese es el ciclo de Cori, que le dieron el premio Nobel a estos dos esposos en el 47, pero no fue por el ciclo de Cori, fue por ver el catabolismo del glucógeno, que dieron el premio Nobel a estos dos químicos. Pero bueno, entonces, antes de eso, ese es un mecanismo que promueve la glucólisis a través del ciclo de Cori. Pero ¿qué otra implicación inmediata tiene esta vía? Absorber una acidosis. El ciclo de Cori, pero yo me estoy refiriendo aquí al músculo antes de irnos a hígado. Más rápido. El NAD oxidado, o sea, esa es la relevancia principal. En esta imagen no se ve muy bien. Para tener NADs oxidados, porque si se fijan, esta reacción no te genera energía, no te genera componentes reductores, al contrario te los quita, ¿no? Este NAD lo está invirtiendo aquí. No te beneficias en nada de esta reacción. El único beneficio es que se oxida el NAD y entonces ya tienes otro NAD disponible para esta reacción que está aquí. Entonces la glucólisis implica el paso de glucosa a formar piruvatos. Y una vez que está el piruvato, si no hay oxígeno presente, se va a formar lactato por la lactato deshidrogenasa. Y este proceso, como dice aquí, utiliza NADs reducidos y forma oxidados. Y esos oxidados son los que utilizan la glucólisis para generar piruvatos a su vez, que genera 2 ATPs netos, ¿no? ¿Recuerdan? Durante el proceso. Entonces, si no hubiera NADs oxidados, la glucólisis se detiene. Y entonces eso es como un freno a toda esta vía metabólica. En cambio, el que estés tú oxidando NADs a través de la formación de lactato implica que esta pueda seguir avanzando lentamente, pero avanzando, a fin de cuentas. Y esto pasa en el músculo cuando la demanda en la contracción es alta, a realizar el ejercicio. Se genera mucho ácido láctico, mucho lactato. Sí, es lo que origina inflamación y dolor. Porque finalmente es un ácido y cede protones. Y toda esa carga extra de protones genera acidosis, inflamación, una serie de alteraciones. Ciclo de Cori. Ajá. Este lactato que se acumula en músculo finalmente sale a la sangre, se va a todas partes, pero llega al hígado y el hígado es capaz de transformarlo en piruvato y luego en glucosa. En hígado nada más.
Y ya que está la glucosa generada en el hígado, la puedes sacar a la sangre. Entonces la glucosa se va a la sangre y llega otra vez al músculo. Y eso le da más energía al músculo. Pero esta situación es ya más extrema. ¿Por qué? Porque es caro a nivel energético generar glucosa en el hígado a partir de lactato. No es tan eficiente el proceso. Ajá. Entonces, el problema con esto es que es un ácido finalmente y esto genera una acidosis metabólica, un exceso de este. Y también otra implicación importante aquí, recuerden el paso de piruvato a acetilcoenzima. ¿Qué enzima cataliza esta? Ajá, es el complejo multienzimático que vimos en la unidad pasada, o aquí se puede estar, no me acuerdo. Y vimos que necesitaba una coenzima que da la temina. Ajá. Entonces, si la temina no está presente, esta reacción, la enzima no va a poder trabajar. Y esto es como si no hubiera oxígeno presente. Y entonces eso implica que el piruvato se vaya hacia dónde. ¿Hacia cuál? ¿A las dos? Ajá, nosotros podemos hacer esta vía metabólica. Solamente las levaduras pueden hacerlo. También ya se han escrito algunos que otros bichos vertebrados que sí lo puede hacer, pero es muy raro. Pero para fines prácticos, solamente la levadura y algunas bacterias lo pueden hacer. Y entonces, si no hay tiamina presente y hay un exceso de glucosa, se va a traducir en un exceso de ácido láctico. Y esto es lo que mata a muchos pacientes. Ya lo habían visto primero. No. Ajá, los pacientes alcohólicos están tirados en la banqueta, que los lleva la policía a urgencia, porque no responden. ¿Cómo Y se llama? entonces, ¿Un choque ¿y a qué? ¿No es un choque No. ¿No? No. A Es ver, por una condición. no, lo que pasa es que estos pacientes son alcohólicos crónicos y entonces ya tienen muchas alteraciones vasculares, cirrosis, paredes esofágicas, etc. Entonces, el estado nutricio de estos pacientes es muy deficiente. ¿Por qué? Porque el etanol se transforma, eso sí pasa en nosotros, el alcohol que se consume, que es el etanol, se transforma en piruvato. Si hay las enzimas en nuestro hígado, en nuestro cuerpo, para generar piruvato a partir de etanol y acetilcoenzima A, y esto entra al ciclo de Krebs, genera muchos ATPs. Entonces el etanol sí da calorías, da energía, y entonces los pacientes crónicos, alcohólicos crónicos, no se alimentan bien. El etanol les da energía suficiente para mantenerse vivo. Por mucho comen cacahuates o totopos o algo así, si les va bien, garnacha. Y entonces el estado nutricio es deficiente, ¿no? Y más en un paciente de este tipo, generalmente hay una alteración psiquiátrica asociada como esquizofrenia, sobre todo esquizofrenia. Y entonces llega a urgencias, pero este paciente no ha comido en días y la glucosa está muy baja, tiene una glucosa de 50, 55. Pues inmediatamente ustedes le administran glucosa, una solución glucosada, y sucede que a las 2 horas ya está muerto el paciente. Y eso es porque el paciente tenía deficiencia de tiamina, por lo tanto la piruvato deshidrogenasa no va a funcionar, por lo tanto toda esa glucosa que entró y que inicialmente le salvó la vida al paciente, generó lactato, y ese lactato generó una acidosis metabólica mortal y lo mató en cuestión de horas. Y ustedes tuvieron la culpa. Y entonces lo que se debe hacer en este caso es administrar multivitamínicos inyectables junto con la solución glucosada. De hecho, en teoría tienes que darlo antes de la glucosa para que esté disponible y para que no haya un acúmulo de piruvato y de lactato. Pero es difícil, si te esperas, a lo mejor se muere de hipoglucemia el paciente. Lo que se hacen es inyectar la solución glucosada, no se lo han visto, es amarilla. La solución glucosada se vuelve amarilla y ya es lo que se le administra intravenosa. Siempre que administren la solución glucosada, sospechen que tenga deficiencia de vitamina el paciente, es lo mejor. Y pongan un multivitamínico inyectable, son vitaminas hidrosolubles, que están ahí en ese compuesto,
no hacen daño, ninguna causa toxicidad por exceso, son muy baratas, dárselas, y se protegen ustedes de algún problema. Siempre multivitamínico junto con la glucosa para evitar acidosis metabólica o la acumulación de lactato. ¿Sale? Bueno, entonces, otra cosa importante aquí es que la lactato deshidrogenasa se utiliza como un marcador de inflamación. Por ejemplo, cuando hay destrucción tisular a nivel hepático por hepatitis, cirrosis o alguna lesión, y también esta vía se lleva a cabo en músculo. Cuando hay infarto, antes se utilizaban más, ahora ya se utilizan otros marcadores. Cuando hay lesión muscular, infartos cardíacos o sospecha de lesión hepática, la lactato deshidrogenasa se mide en sangre. Normalmente no tiene que estar en sangre, pero tiene que estar dentro de las células trabajando. Su presencia en sangre indica lesión tisular, pero es inespecífico, no te dice de dónde viene. Entonces se utiliza mucho la LDH en pacientes con alteraciones crónicas para evaluar qué tan grande es el grado de la alteración. Entonces se utiliza con pacientes con cáncer, medir la lactato deshidrogenasa como un marcador de avance del tumor. Es como un control, ¿no?, que se le hace al paciente. Y se mide la presencia de la enzima en sangre. Repito, normalmente no tiene que estar ahí. Bueno, entonces esta es la formación de ácido láctico, y repito, la relevancia de esto es que la formación de lactato genera NADS oxidados, y esto permite que siga avanzando la glucólisis y que se obtenga ATP, poquito, pero se obtenga ATP. ¿Vale? Ajá. ¿Quién? Ya lo vimos en la glucólisis. Aquí no hay obtención de ATP. De piruvato a lactato solamente se oxida en NAD. Por eso les decía que no te da energía, al contrario te quita componentes reductores. En hígado son como 4 o 6 ATPs. Es más caro, por eso les decía. Si la vía normal te da 2 de glucosa a piruvato, el que el lactato se convierte en glucosa requiere como otros 4 mínimo ATPs. Y entonces es más caro el ciclo de Cori, a fin de cuentas. A lo mejor te salva de cierto compromiso muscular, ¿no? Y ese, O de acidez. ese ciclo que dice puede pasar fisiológicamente. Sí, está pasando. Aunque será como de reserva. Sí, pero tiene un límite, ¿no? Si se genera demasiado ácido láctico, no es posible convertirlo todo en glucosa. No, pero es que el ciclo es hacer el ácido láctico. El ácido láctico convertirlo en glucosa. Lo regresa a piruvato y piruvato a glucosa. Pero solamente en hígado es lo necesario para eso. Okay. Bueno, esta es la versión de Alberts de la formación de lactato. Entonces está la glucosa aquí arriba, el proceso de glucólisis. Implica generar 2 ATP, dijimos, y se generan 2 piruvatos. Aquí está la forma Z, ¿no? Y entonces se generan aquí NADs reducidos, que son 2 NADs en la ganancia de la glucólisis en el citosol. Pero para transformar piruvato a lactato, dijimos que se invierten estos dos porque son 2 moléculas. Y se generan 2 NADs oxidados, los cuales otra vez echan a andar el proceso de glucólisis para producir más piruvato. Pero sí, esto no genera nada de energía, al contrario. Pero sí genera el lactato o el ácido láctico. Aquí está como lactato, pues ya está ionizado. Este hidrógeno ya se fue. Pero ese hidrógeno que se fue un protón que se cedió al medio, al agua, a la célula que esté llevando a cabo esta reacción. Entonces, cada vez, si esto sigue avanzando, va a haber más hidrogeniones que están produciendo el pH dentro de la célula, y finalmente la célula empieza a sufrir por esta acidosis. No tiene eso de hidrogenio. Nosotros no hidrogenio en lactato. Es el NAD más H, NAD H más H. De estos hidrogenos también. Estos son los extras. Para completar este hidrógeno y este. Uno viene del NAD y otro viene del H. De esos dos. Y ese H está como... Es que viene junto con el NAD H.
Ajá, mira, aquí está la reacción. Aquí es NADH más H. Ah, ok. Ajá. Este es el que entra y se genera ya uno solo en lactato. Ujú. Pero como son dos aquí en esta reacción, Entonces, es dos H. ok. Sí, exacto. Es NADH más H. Bueno, entonces aquí está formado el lactato, dos moléculas. Y vamos a ver la otra vía. Les decía que el piruvato puede tomar tres posibles vías. En ausencia de oxígeno toma esta vía en nosotros y también puede generar etanol durante la fermentación. Y la reacción es esta, implica la formación de acetaldehído, que es un intermediario. Entonces tenemos el piruvato, tenemos en su forma aceto, y la enzima que cataliza el paso de piruvato a acetaldehído es la piruvato descarboxilasa. Simplemente lo que hace es quitarle este carbón que está aquí, bueno, este que está marcado sombreado, y que sale como un CO2 por esos dos oxígenos. Entonces ya queda el grupo ceto, el metilo que estaba acá, pero este se reduce, se agrega aquí este hidrógeno y queda como un grupo aldehído, está en el carbono 1 y se llama acetaldehído. Este es producto de la piruvato descarboxilasa, que también es un complejo enzimático, utiliza tiamina, utiliza magnesio, es tiamina pirofosfato. Se genera acetaldehído y ya entonces el acetaldehído, mediante el alcohol deshidrogenasa, es una reacción reversible, es muy importante, genera etanol, que es OH, CH2, CH3. Este proceso requiere NADs reducidos para romper el grupo aldehído que está aquí, está en las carbonilo, y se libera el NAD oxidado. Pero esta reacción es reversible, entonces tenemos esta enzima, la deshidrogenasa, que se expresa en epitelio del tubo digestivo, se expresa en hígado principalmente, también en músculo, y entonces esta enzima es la responsable de detoxificar el alcohol en nuestra sangre. Entonces esta enzima cataliza el paso de etanol a acetaldehído, que es la vía reversa. El acetaldehído puede transformarse en piruvato, por la piruvato descarboxilasa, y el piruvato puede entrar otra vez en Krebs a través de la citosina. Pues por esa razón el etanol es altamente energético, da muchas calorías cuando se consume. El paso de carbón a Ajá, y la inversión. va a haber ganancia de NAD. Sí, es inverso. Requiere nada oxidado y sale nada reducido. Pero ya la inversión de ATP es mucha para No, regresar la no. piruvato De hecho, aquí nada más requieres el NAD. el NAD Ajá, oxidado, que te va a dar nada reducido. ajá. Aquí no hay ATP que se consuma y ya tienes piruvato. No hay inversión de ATP. Sí, en NAD oxidado y te genera NAD reducido. Exacto. Sí, y ya generas componentes reductores. Ya te está generando directamente ya energía, no en forma de componentes reductores. Y no inviertes nada, no inviertes ATP, no inviertes nada reducido. Y generas piruvato y ya inmediatamente se mete a Krebs, ya en respiración. Hay un fármaco, a ver antes de eso, ¿tienes una pregunta? Cuando consumes alcohol, hoy en la noche, los viernes en la noche. Exacto, esa droga se utiliza en pacientes alcohólicos, se llama Tabús, es un fármaco que se da a pacientes alcohólicos crónicos para que cuando tomen alcohol se sientan muy mal y lo asocia con el efecto negativo y ayuda en el proceso de dejar el alcohol. Antabus se llama. Ese fármaco inhibe la piruvato descarboxilasa. Queda como acetaldehído y el acetaldehído se transforma en compuestos tipo ácido acético y es muy tóxico, te sientes muy mal, te apaga, ¿no? El tener ácido acético en sangre.
te duele la cabeza, te vómito. ¿Se encuentra preocupante? No, porque con poquito que tomes de alcohol, la, generalmente la enzima colesterolgenasa es una enzima inducible. Es igual que a ver, silencio, es igual que la lactasa. La lactosa que consumimos en la leche, cuando éramos lactantes, por ejemplo, se degrada por la lactasa, ¿no? Entonces ya deja de tener efecto osmótico y no tenemos diarrea. Conforme crecemos y dejamos de consumir leche, la expresión de la lactasa baja, porque es una enzima inducible por sustrato. Cuando hay lactosa presente, la enzima aumenta. Cuando dejas de consumir leche, la enzima baja, pues ya no se necesita. Entonces, de repente consumes leche, ya no tienes lactasa, y esta lactosa tiene efecto osmótico y viene la diarrea por tomar leche, no tolerancia a la lactosa. Eso me parece lo que sucede con esta enzima. Los alcohólicos expresan más alcohol deshidrogenasa que las personas no alcohólicas. O sea que necesitan más alcohol para sentir el efecto de emborracharse, ¿no? ¿Por qué? Porque rápidamente la enzima lo transforma en acetaldehído, en piruvato y entra en ciclo de Krebs. Es una enzima inducible por sustrato. ¿Y tiene límites encima? O sea que, porque pues entre más cosas. Sí hay un límite, ¿no? Sí, se expresa más. Y entonces el alcohólico tiene mucho alcohol deshidrogenasa y si le das este fármaco lantabus, inhibes esta enzima. Ajá. Pues este producto se empieza a acumular y se transforma en derivados de acetaldehído, que son tóxicos, que generan mucho malestar, y entonces el paciente, el alcohólico, pues tiene que dejar de tomar, ¿no? Ya no siente el beneficio de tomar alcohol y sí tiene los efectos secundarios. Entonces, dentro de la terapia, tienes que tomarte la droga en frente de alguien que certifique que la tomaste para tu tratamiento, ¿no? Un médico generalmente, para que ayude. De hecho, a veces en Estados Unidos se lo puedes ordenar. Te sometes a este tratamiento cuando ya te pegas a alguien borracho, por ejemplo, y es un caso extremo. Entonces tienes que tener un testigo de que le estás tomando el fármaco como parte del proceso que llevas a cabo para desintoxicarte, ¿no? Y dejar ese alcohol. ¿Cómo se llama esa ¿Cuál es droga? Antabus. ¿Y cuál es la Antabus. la alcohol deshidrogenasa? La piruvato es para que este se acumule y este genera igual de la ciudad. No se genera las acetaldehídos por la piruvato. Sí, pero si tú inhibes esta enzima, este etanol se genera en por esta enzima, y este ya no puede pasar para acá. Recuerda que estos son reversibles. Entonces se acumula, este empieza a acumularse. Bueno, ¿preguntas de esto? ¿Seguimos? Sí. Sí, requiere CO2 en la reacción. Tienes que sacar el carbono de algún lado. No, no creo que sea suficiente como para modificar el pH. No. Sí. Bueno, aquí vemos a la tiamina, el pirfosfato de tiamina. Les decía que la reacción interesante se lleva a cabo aquí en este anillo, el anillo tiazolio. Ese es el que se reduce, que se oxida. Y este es donde se genera, de hecho, el grupo aldehído que se utiliza en la reacción durante este proceso con la piruvato descarboxilasa. Y también lo mismo con la piruvato deshidrogenasa, el complejo enzimático que vimos. Y aquí está el paso. Yo había visto esta imagen, creo. La primera parte en la reacción, este es el paso de piruvato a acetaldehído, que es este paso. Entonces estamos viendo la piruvato descarboxilasa, ¿sale? Entonces, para transformar este a este, liberar CO2, dijimos que se requiere tiamina y magnesio. Esta es la enzima que lo lleva a cabo. Y el primer paso, entonces, aquí está uno, es tomar el piruvato, que es este, y unirlo a esta región de la tiamina que les decía, para formar este compuesto. Este aquí es un intermediario en la reacción. Entonces aquí ya se unido el piruvato a la tiamina, es la primera parte de la reacción. Se requiere inversión de estos hidrogeniones,
Se forma este enlace carbono-carbono. El segundo paso es quitarle este CO2, este grupo carboxilo que está acá, que está en la forma de CO2. Entonces, esto ya se genera, este compuesto solamente con dos carbonos que ya se parecen más al acetaldehído. Aquí una modificación por resonancia, estabilización por resonancia. Esto implica que este doble enlace se rompa y que se forme con este nitrógeno que está acá. Y ya queda CH3 y este carbono con el alcohol. El tercer paso ya involucra aquí interacción con el alcohol de carbono que finalmente debilita este enlace carbono-carbono y eso le permite liberarse de la tiamina y ya salir como acetaldehído del producto de la reacción. Aquí está el grupo aldehído, ¿no? Este enlace carbonilo junto con el metilo y entonces la enzima alcohol-deshidrogenasa lo toma y ya genera etanol en el caso de la levadura. ¿Sale? Ajá. Como siempre que se forma, bueno, en las pasadas se formaba un doble enlace que se formaba sí, pasa en la tautomerización, por ejemplo, en estas reacciones de resonancia, pasan en estructuras cíclicas, implica formación de rompimiento de dobles enlaces. Estas flechas indican ataques, indican rompimiento de enlaces, debilitan enlaces. Y esto gracias a la enzima. La enzima está aquí en todo momento, ¿no? Los aminoácidos de la enzima son los que atraen a este, por ejemplo. Este sería un ataque electrofílico. Ese ataque electrofílico debilita este enlace carbono-oxígeno, así que llega el punto en el que lo rompe. Eso tiene implicaciones en este enlace carbono-carbono, simplemente en este enlace carbono-carbono de acá. Se va recorriendo, ¿no? Es como una transferencia de protones que forma y que rompe dobles enlaces. Es la forma como trabajan los sistemas. Ajá. Sí, son intervenidos en la reacción. Esa es la tiamina, esa es la coenzima, ajá, el TPP, sí. Pero acuérdense que este es un complejo multienzimático, también son 3 enzimas que están juntas y cada enzima cataliza una reacción. La primera enzima, por ejemplo, pasa el TPP unido con el piruvato para formar este compuesto, ¿no? La segunda enzima le quita el CO2, la tercera lo separa de la tiamina y ya le libera el acetaldehído. Exacto, sí. Sí, es el intermediario, pero acuérdense que este es inestable. No puede salirse así como tal, se rompe. Ajá. Ah, es la tiamina que quedó solita, que ya se regenera como tiamina. se vuelve a pegar a un Queda, ajá, exacto. ¿Por qué queda como carbanión esporal? Heterolítico. Exacto. Entonces queda ionizado, ajá. Y esto ayuda a que se una con el carbono de acá para que no haya piruvato. O que agarre otro Exacto, quede como tiamina solita, como TPP. Del agua, sí, nos toma del medio. Sí, siempre hay protones ahí abajo. Siempre, siempre. Estas son también reacciones que son catalizadas por el TPP como coenzima. Son varias enzimas que lo utilizan. Es muy parecida. Es una transferencia del grupo CO2, es la función principal de la tiamina. Vimos ahorita la piruvato carboxilasa, que también participa en la fermentación del alcohol. Y vimos que lo que hacía era quitar este CO2, ¿no? Este carboxilo, para generar este producto, que es el que sigue con la siguiente enzima. El producto de esta, entonces dijimos que estaba en estabilidad metabólica, se genera el acetaldehído y ya sé que el alcohol deshidrogenasa convierte en etanol. Lo que pasó aquí es que perdió este CO2, entonces es lo que nos dice la tabla. Este carboxilo sale en forma de CO2 y ya queda como un acetaldehído. ¿Sale? Pero también hay más. En ese sentido contrario a nosotros. Exacto.
Si la enzima nosotros no es capaz de hacerlo formar etanol a partir del ciclo de vida. Y este es un tanque de fermentación donde la levadura se utiliza para generar cerveza. Esta es una cervecera. Entonces, la levadura que está aquí está contenta, tiene temperatura, tiene alimento, tiene presión adecuada para esta cepa en especial. Entonces está trabaja y trabaja y está generando mucho etanol en el proceso. Y por último vemos esta imagen, nada más es un recordatorio de qué consiste la fermentación. Aquí estaría la glucosa, el primer paso es generar piruvato, 2 piruvatos ya vimos, y el efecto de esto es que se generan 2 ATPs, ¿no? Se invierte en 4, pues se generan 2. Durante este proceso se generan NADs reducidos. El piruvato dijimos que puede descarboxilarse, el piruvato se carboxilasa y genera acetaldehídos, que son 2 también. Y a este acetaldehído, por la enzima que genera el etanol, se utiliza y requiere NADH para liberar NADs oxidados, que son los que eventualmente llevan a cabo, se interrelaciona con la glucólisis. La glucólisis genera estos NADs reducidos y estos NADs reducidos se oxidan gracias al paso de acetaldehído etanol, que fue esta que vimos aquí, esta parte. La desoxigenasa oxida estos NADs, exacto. Y eso es como un sistema turbo, ¿no? ¿Sí conoces el sistema turbo de los coches? Donde el CO2 que sale después de la combustión mueve una hélice que inyecta más oxígeno a su vez para la combustión. Es un sistema turbo. Utilizan los aviones también en sus motores, las turbinas. El CO2 que sale del escape, por ejemplo, en el sistema turbo no se desperdicia como cualquier coche normal, sino que se utiliza para mover una turbinita chiquita que inyecta más oxígeno al cilindro, a la cámara de combustión. Esto hace que la combustión sea más rápida, más eficiente y que el proceso sea más rápido. Es algo parecido a eso. El NAD que se genera aquí se oxida por esta otra reacción y se está reutilizando para que la glucólisis sea más eficiente, más rápida, y eso acelera todo el proceso. Exacto, nada más en levadura. Entonces a la levadura en el tanque de fermentación le pones azúcar, le pones agua, le pones calorcito y ya las dejas ahí reproducirse. Y ya no regresa En la levadura no, ya se va como que no, porque la levadura lo saca, no lo deja dentro de la célula. Bueno, nos vemos el lunes. Oigan.